12 señales para identificar a una persona malvada. Es común encontrarnos en situaciones donde las actitudes de los demás nos sorprenden, juicios rápidos, críticas crueles, palabras que buscan herir. ¿Cómo podemos mantener la calma cuando el entorno parece invitarnos al conflicto? En esta historia, seguimos el camino de Arturo, quien, inspirado por la sabiduría estoica, nos muestra cómo enfrentar con serenidad esos momentos en los que las personas a nuestro alrededor actúan de manera injusta o cruel. La situación que enfrenta Arturo con estas señales las puedes encontrar no solo en el trabajo como le pasa a él, también están presentes en nuestro entorno familiar y además en nuestra relación con amigos y vecinos. Lo importante con esta historia es aprender a identificarlas claramente y a través de ciertas actitudes que nos enseñan los principios estoicos resolver las situaciones y conflictos que se nos puedan presentar en algún momento de forma clara. A través de sus experiencias, descubrirás cómo el control emocional y el entendimiento profundo de las emociones humanas pueden ser tus mejores aliados. Exploraremos cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a enfrentar con sabiduría y fortaleza los juicios apresurados y la crueldad de los demás, demostrando que, más allá de las provocaciones, siempre hay una oportunidad de crecimiento interior. El arte de identificar una mala persona, una historia de Arturo y la filosofía estoica. Arturo era un hombre que se había labrado una vida sólida y tranquila. No aspiraba a la fama ni a la riqueza desmedida, sino a vivir una vida en paz consigo mismo y con el mundo. Desde joven, se había sentido atraído por la filosofía estoica, encontrando en ella una fuente inagotable de sabiduría para sobrellevar los altibajos de la vida. Sus libros de cabecera eran las obras de Marco Aurelio y Epicteto, cuyas enseñanzas sobre la resiliencia y la ecuanimidad aplicaba en su día a día. Sin embargo, aunque Arturo era un hombre sereno y equilibrado, como todo ser humano, no era inmune a los problemas. De hecho, una de las mayores pruebas de su vida estaba a punto de llegar, y esta vez no se trataba de una calamidad externa, sino de una persona, Eduardo. Eduardo era un nuevo colega de trabajo que había llegado con una energía aparentemente amigable, pero con el paso del tiempo, su verdadera naturaleza comenzó a revelarse. Y es aquí donde la filosofía estoica se convirtió en la brújula que guió a Arturo para reconocer las señales de una mala persona y, lo más importante, cómo manejar esa situación de manera sabia y virtuosa. Señal 1. La falta de empatía. La primera señal que Arturo notó en Eduardo fue su falta de empatía. Aunque al principio se mostraba jovial, a medida que las semanas pasaban, era evidente que Eduardo no tenía ningún interés genuino en los problemas o sentimientos de los demás. Cuando un compañero atravesaba dificultades personales, Eduardo lo minimizaba o hacía comentarios despectivos, como si los problemas ajenos fueran insignificantes en comparación con su propio mundo. Una tarde, Ana, una compañera que acababa de perder a su madre, llegó al trabajo visiblemente afectada. Todos en la oficina se acercaron a ella para ofrecerle su apoyo y palabras de consuelo, excepto Eduardo. No solo no le ofreció consuelo, sino que más tarde hizo un comentario burlón a Arturo. ¿No crees que está exagerando un poco? Todos perdemos a alguien, pero la vida sigue. Arturo, aferrándose a sus principios estoicos, recordó una lección fundamental de Epicteto: no son las cosas las que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellas. En lugar de enfadarse o reaccionar de manera impulsiva ante el desprecio de Eduardo, Arturo optó por observar y reflexionar. Entendió que Eduardo carecía de empatía, y aunque eso no justificaba su comportamiento, tampoco debía permitir que eso afectara su paz interior. Con el tiempo, Arturo observó más ejemplos de la falta de empatía de Eduardo. Cuando alguien se sentía abrumado por el trabajo, Eduardo no ofrecía ayuda ni palabras de aliento. Al contrario, parecía disfrutar viendo cómo otros luchaban mientras él se mantenía al margen, observando con indiferencia. Para Arturo, este era un claro indicio de que Eduardo no solo carecía de empatía, sino que podría ser una persona peligrosa si no se ponían límites claros. Señal 2. La manipulación constante. La manipulación fue la segunda señal alarmante que Arturo notó en Eduardo, y aquí fue donde la situación se volvió más compleja. Al principio, Eduardo parecía simplemente un hombre insensible, pero a medida que fue ganando confianza en el equipo, comenzó a mostrar su verdadero carácter, un manipulador consumado. Un día, el jefe de Arturo, el señor Martínez, convocó una reunión para asignar un proyecto importante. Sabía que Arturo tenía las habilidades necesarias para liderarlo, pero para sorpresa de todos, Eduardo intervino antes de que el jefe pudiera tomar una decisión.
Creo que sería más justo si todos tuviéramos la oportunidad de postularnos para liderar el proyecto, dijo Eduardo con una sonrisa falsa. La propuesta parecía razonable a simple vista, pero Arturo pronto se dio cuenta de que Eduardo había estado trabajando entre bambalinas para influir en algunos de los compañeros, convenciéndolos de que él era la mejor opción. Utilizaba tácticas sutiles, como el chantaje emocional, insinuando que, si no lo apoyaban, su relación de amistad se vería afectada. También distorsionaba la verdad, presentándose como el más capacitado, aunque sus logros eran mucho menores que los de Arturo. A través de la lente del estoicismo, Arturo recordó una de las enseñanzas más importantes de Marco Aurelio: la mejor venganza es ser diferente a quienes te hicieron daño. En lugar de sucumbir a las artimañas de Eduardo, Arturo decidió no enfrentarse a él en su propio juego de manipulación. Sabía que entrar en una batalla de egos no solo era contraproducente, sino que también lo desviaría de su verdadero objetivo: actuar con virtud. Arturo se mantuvo firme y, aunque no pudo evitar que Eduardo ganara el proyecto a través de sus artimañas, no se dejó llevar por el resentimiento. No puedo controlar lo que hace Eduardo, pero sí puedo controlar cómo respondo, se decía a sí mismo. Para Arturo, su paz interior era mucho más valiosa que cualquier logro profesional, y así fue como comenzó a distanciarse emocionalmente de Eduardo, estableciendo límites claros en su relación. A lo largo de su interacción con Eduardo, Arturo se dio cuenta de que había un patrón: Eduardo era incapaz de conectarse con los demás a un nivel emocional profundo y utilizaba la manipulación como su principal herramienta para avanzar en la vida. Cada vez que Eduardo intentaba provocarlo o manipularlo, Arturo recurría a la práctica estoica de separar lo que estaba bajo su control de lo que no lo estaba. No podía cambiar el comportamiento de Eduardo, pero sí podía elegir cómo reaccionar. Arturo comprendió que el poder real no reside en controlar a los demás, sino en controlar uno mismo. Como Marco Aurelio escribió: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Arturo aplicó este principio en cada interacción con Eduardo. Mantuvo su ecuanimidad, no dejó que los comentarios hirientes o las manipulaciones de Eduardo le afectaran emocionalmente y continuó su trabajo con diligencia y serenidad. Con el tiempo, Eduardo se quedó solo en su red de manipulaciones. Otros colegas también comenzaron a notar sus patrones tóxicos y, gradualmente, Eduardo perdió la influencia que tanto había luchado por ganar. Mientras tanto, Arturo, gracias a su enfoque estoico, no solo conservó su integridad, sino que también ganó el respeto de quienes lo rodeaban por su capacidad para manejar la situación con sabiduría y compostura. Arturo aprendió una valiosa lección: no se trata solo de identificar a una mala persona, sino de cómo reaccionamos ante ella. A través del estoicismo, comprendió que no es necesario confrontar el mal directamente o permitir que nos arrastre. Al mantenernos firmes en nuestros valores y principios, podemos preservar nuestra paz interior y, en última instancia, salir fortalecidos. Al final del día, la verdadera victoria de Arturo no fue derrotar a Eduardo, sino demostrar que, al practicar la virtud, somos invulnerables a los ataques de quienes buscan hacernos daño. Arturo llevaba años practicando el estoicismo como guía en su vida diaria. Las enseñanzas de Epicteto y Marco Aurelio no solo le ayudaban a encontrar paz en las dificultades, sino también a manejar los desafíos cotidianos con gracia y dignidad. Sin embargo, por más que intentaba evitar las confrontaciones innecesarias, la vida le presentó a un compañero de trabajo, Daniel, cuyas actitudes abusivas y su incapacidad para asumir responsabilidades lo llevaron a una prueba inesperada de su paciencia y principios filosóficos. Señal 3. Comportamiento tóxico o abusivo. Arturo había conocido a Daniel en el trabajo. A primera vista, parecía alguien inofensivo, con una actitud extrovertida que encajaba bien en el equipo. Sin embargo, fue cuestión de tiempo para que Daniel mostrara su verdadero carácter. Su comportamiento tóxico comenzó de manera sutil, con comentarios despectivos disfrazados de bromas. Era el tipo de persona que se deleitaba encontrando debilidades en los demás y ridiculizándolas frente a otros. Una mañana, durante una reunión de equipo, Marta, una compañera cercana a Arturo, presentó una idea brillante para un nuevo proyecto. Antes de que pudiera terminar de explicar su propuesta, Daniel la interrumpió con una carcajada. ¿Eso es todo? Esperaba algo mejor de ti, Marta, comentó con un tono burlón. Aunque intentó disfrazar su crítica como una broma, la incomodidad en la sala era palpable. Marta, visiblemente afectada, apenas pudo continuar.
Arturo sintió como la ira comenzaba a burbujear dentro de él, pero en lugar de dejar que esa emoción lo dominara, recordó una enseñanza estoica de Marco Aurelio: elige no estar ofendido, y no lo estarás. Sabía que reaccionar impulsivamente no resolvería nada. Respiró profundamente y, con una calma deliberada, habló después de la interrupción de Daniel. Creo que la propuesta de Marta es excelente. Deberíamos darle la oportunidad de terminarla antes de hacer comentarios, dijo con voz firme, mirando a Daniel directamente a los ojos. A pesar de que Daniel respondió con una mueca de desdén, Arturo mantuvo su compostura. El estoicismo le enseñó a no permitir que el comportamiento de otros dictara su propia paz interior. Sabía que el comportamiento tóxico de Daniel no debía arrastrarlo hacia una espiral de confrontación o enojo. En cambio, Arturo decidió actuar con virtud, defendiendo a su compañera sin caer en provocaciones. Pero este episodio fue solo el comienzo. Con el tiempo, Daniel se convirtió en un problema aún mayor, criticando abiertamente a otros compañeros y buscando cualquier oportunidad para humillar o despreciar. Insistía en hacer sentir inferiores a quienes lo rodeaban, utilizando sus inseguridades como armas. Su comportamiento abusivo no era solo una agresión personal, sino también una estrategia para consolidar poder en el ambiente de trabajo. El estoicismo ante la toxicidad. Arturo sabía que el conflicto con Daniel era inevitable si seguía permitiendo que ese comportamiento continuara. Sin embargo, en lugar de enfrentarse directamente con ira o rabia, decidió abordar la situación desde un enfoque estoico. Recordó las enseñanzas de Epicteto, quien decía que la vida es lo que nuestras opiniones hacen de ella. Daniel podía intentar sembrar discordia, pero Arturo tenía el poder de elegir cómo interpretar y responder a esas acciones. Si elegía ver a Daniel como una prueba para fortalecer su propia virtud y paciencia, entonces el comportamiento de su colega no tendría el poder de dañarlo. Cada vez que Daniel soltaba un comentario hiriente o intentaba menospreciar a alguien, Arturo se recordaba a sí mismo: lo que me molesta no es Daniel, sino cómo interpreto su comportamiento. Así, pudo evitar caer en el resentimiento, un veneno que, como buen estoico, sabía que debía evitar a toda costa. Pero antes, déjame un comentario si tú has logrado identificar dentro de tu entorno de amistades o familia alguna de estas señales. Y por favor comparte para que tus amigos también identifiquen estas señales. Recuerda que son 12. Señal 4. Incapacidad para asumir responsabilidades. Con el tiempo, el comportamiento de Daniel no solo se manifestó en su trato hacia los demás, sino también en su incapacidad para asumir responsabilidades. En cada proyecto o tarea asignada, Daniel siempre encontraba a alguien más a quien culpar si algo salía mal. Nunca admitía sus errores y, en lugar de asumir su parte, se dedicaba a señalar los fallos de los demás. Un incidente en particular puso esta actitud en el centro de atención. El equipo estaba trabajando en un proyecto importante para un cliente, y Daniel tenía la tarea de coordinar algunos aspectos críticos del mismo. Sin embargo, debido a su negligencia y desorganización, el proyecto sufrió un retraso significativo. Cuando el jefe de equipo, el señor Martínez, convocó una reunión para discutir lo ocurrido, Daniel inmediatamente comenzó a culpar a otros. No fue mi culpa, Arturo no me entregó los informes a tiempo, mintió, mientras dirigía una mirada acusadora hacia Arturo. Además, Marta tampoco cumplió con sus plazos. Si ellos hubieran hecho su trabajo correctamente, esto no habría pasado. Arturo sintió como la tensión llenaba la sala. Podía sentir la mirada de todos sobre él, esperando su reacción. El Arturo de años atrás probablemente habría respondido con ira o intentado defenderse en el calor del momento. Pero el Arturo de ahora, formado en los principios del estoicismo, sabía que la calma y la claridad eran sus mejores aliados. Señor Martínez, dijo con serenidad, los informes fueron entregados antes de la fecha límite y están disponibles en el sistema para su verificación. Creo que es importante revisar los hechos antes de sacar conclusiones. No hubo ni una pizca de enojo en su tono, solo una afirmación tranquila y racional. Arturo no necesitaba caer en el juego de culpas de Daniel, en cambio, confió en los hechos y dejó que la verdad hablara por sí misma. Sabía que lo importante no era ganar una discusión, sino mantener su integridad y no perder de vista su propio carácter. El señor Martínez, después de revisar la situación, descubrió que, efectivamente, Daniel no había cumplido con sus responsabilidades y, en lugar de admitirlo,
había intentado culpar a sus compañeros. Aunque evitó una reprimenda pública, Daniel quedó expuesto como alguien incapaz de asumir sus propios errores. La actitud de Daniel era un claro ejemplo de lo que los estoicos consideraban una falta grave: evitar la responsabilidad personal. Para Arturo, el estoicismo le enseñaba que uno debe asumir la responsabilidad de sus acciones y nunca culpar a otros por lo que está bajo su control. Esto incluía no solo los resultados de su trabajo, sino también sus emociones y reacciones ante las adversidades. Con el tiempo, Daniel fue perdiendo credibilidad dentro de la empresa. Aunque nunca admitió sus fallos ni cambió su actitud tóxica, su falta de responsabilidad y comportamiento abusivo le costaron la confianza de sus superiores y compañeros. Mientras tanto, Arturo continuó aplicando las enseñanzas estoicas en su vida, utilizando cada interacción con Daniel como una oportunidad para practicar la paciencia, la templanza y la virtud. Arturo comprendió que, a veces, la mejor manera de superar a una persona tóxica no es enfrentándola directamente, sino fortaleciendo tu propio carácter y manteniéndote fiel a tus principios. Como diría Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Arturo había atravesado muchas pruebas a lo largo de su vida, todas ellas enseñanzas en las que el estoicismo le había proporcionado un refugio de sabiduría y calma. Había enfrentado la manipulación, la falta de empatía y el abuso, siempre manteniéndose fiel a sus principios. Pero nada lo había preparado para los dos últimos desafíos que la vida le presentaría: enfrentarse a la falsedad y a los celos disfrazados de amistad. En su trabajo, donde llevaba varios años construyendo una sólida reputación, llegó una nueva colega, Camila. Al principio, su llegada fue bienvenida por todo el equipo. Parecía amigable, dispuesta a ayudar y, sobre todo, encantadora. Pero detrás de esa fachada, Arturo pronto descubriría que Camila era experta en el arte de la falsedad y envenenaba las relaciones con la envidia. Señal 5. Falsedad o hipocresía. El primer indicio de la falsedad de Camila llegó de manera inesperada. Habían pasado solo unas semanas desde que se había incorporado al equipo, y todos, incluido Arturo, habían quedado impresionados por su capacidad de crear una atmósfera de confianza. Cada mañana saludaba a todos con una sonrisa y no dudaba en ofrecer su ayuda en las tareas más complicadas. Sin embargo, su naturaleza hipócrita comenzó a desvelarse lentamente, como una sombra detrás de su máscara. Una tarde, después de una reunión exitosa en la que Arturo había presentado una propuesta clave para un proyecto, Camila lo abordó con una sonrisa encantadora. «Arturo, eres increíble. No sé cómo lo haces, pero tienes una forma única de presentar las ideas», dijo, y él, con su modesta actitud, simplemente lo agradeció sin darle demasiada importancia. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que sucedería después. Más tarde, uno de sus compañeros, Luis, lo llamó aparte y le reveló algo que lo tomó por sorpresa. «Oye, Arturo, no sé si lo sabías, pero justo después de la reunión, Camila estuvo diciendo que tu propuesta fue bastante básica y que podrías haberlo hecho mejor». Arturo, aunque sorprendido, no dejó que sus emociones lo dominaran. A través de su entrenamiento en el estoicismo, había aprendido que lo importante no era lo que los demás dijeran o hicieran, sino cómo él lo interpretaba. «Lo que está bajo mi control es mi reacción, no la actitud de los demás», se dijo a sí mismo, recordando las enseñanzas de Epicteto. En lugar de confrontar a Camila con enojo o frustración, Arturo decidió observar con atención los próximos movimientos de su colega, consciente de que la falsedad tiene la peculiaridad de revelarse con el tiempo. Sabía que responder a la hipocresía con agresión solo alimentaría el conflicto, así que eligió otro camino. Con el paso de los días, Camila continuó mostrando una doble cara. Ante Arturo, mantenía su postura de compañera amigable y atenta, mientras que a sus espaldas cuestionaba su competencia y hacía comentarios despectivos. Muchos de los compañeros, influenciados por su carisma, comenzaron a dudar de Arturo. Esta situación podría haber desequilibrado a cualquiera, pero Arturo, fiel a sus principios estoicos, decidió no dejar que la falsedad de Camila penetrara en su serenidad interior. «La opinión de los demás es su problema, no el mío», se recordaba constantemente. Al igual que Marco Aurelio en sus meditaciones, Arturo comprendía que la naturaleza de la falsedad reside en quien la practica, no en quien la sufre. Y, así, mantuvo su curso, continuando con su trabajo y dejando que los hechos hablaran más alto que las palabras de su hipócrita colega. Señal 6. Celos o envidia constante. Pero la historia no terminó allí.
El segundo desafío que Camila presentaba, y quizás el más dañino, era su envidia. Esta cualidad, que se manifestaba en pequeños gestos y comentarios, era más difícil de detectar, pero no menos peligrosa. Los celos de Camila hacia Arturo nacieron de la admiración que él recibía de sus superiores y colegas por su dedicación y ética de trabajo. Ella, que ansiaba ser el centro de atención, no podía soportar ver a alguien más destacarse. Cada vez que Arturo lograba un avance en el trabajo o recibía algún reconocimiento, Camila se las ingeniaba para minimizar sus logros. En una ocasión, después de que Arturo recibiera elogios por liderar exitosamente un proyecto, Camila no tardó en esparcir entre los compañeros la idea de que su éxito no se debía a su talento, sino a la suerte. Es cuestión de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, decía a todos los que quisieran escuchar. El veneno de la envidia era insidioso, pero Arturo, recordando las enseñanzas de los estoicos, se negó a dejar que los celos de otros nublaran su juicio o corrompieran su tranquilidad. La envidia es el reflejo de los miedos e inseguridades de quienes la sienten, pensaba, recordando las palabras de Séneca sobre cómo las emociones destructivas son un veneno autoinfligido. No era su responsabilidad cambiar los sentimientos de Camila, sino mantenerse firme en su propia virtud. Arturo decidió aplicar un enfoque diferente. En lugar de permitir que los celos lo afectaran, se propuso ser un modelo de calma y autocontrol. Las acciones hablan más fuerte que las palabras, y el carácter de una persona no se mide por lo que otros dicen de ella, sino por cómo responde a las adversidades, pensó. En cada interacción con Camila, se mantuvo cordial, sin caer en la trampa de devolverle el veneno con el que ella lo atacaba. A medida que el tiempo avanzaba, el comportamiento hipócrita y envidioso de Camila comenzó a volverse evidente para los demás. La máscara que había sostenido durante tanto tiempo empezó a resquebrajarse. Su necesidad de desacreditar a Arturo y su incapacidad para lidiar con sus propios celos la llevaron a cometer errores, mostrando a todos su verdadera naturaleza. Mientras tanto, Arturo continuó aplicando el estoicismo en su vida diaria, recordando que, como Marco Aurelio decía, la mejor manera de defenderse de una persona malintencionada es no ser como ella. En lugar de caer en la trampa de la confrontación o dejarse llevar por la frustración, Arturo eligió mantener su integridad intacta, confiando en que la verdad saldría a la luz por sí sola. El éxito profesional de Arturo continuó, pero su mayor logro no fue ese. Fue su capacidad para mantenerse firme en su carácter a pesar de la falsedad y la envidia que lo rodeaban. Con cada nuevo desafío, Arturo se fortalecía en su práctica estoica, sabiendo que la verdadera victoria no se encuentra en aplastar a los enemigos, sino en ser fiel a uno mismo. Eventualmente, Camila quedó aislada. Su hipocresía y envidia la llevaron a perder la confianza de los compañeros y superiores. Mientras tanto, Arturo, con su actitud firme y serena, ganó el respeto y la admiración de quienes habían dudado de él. Pero para Arturo, esto no era una victoria personal ni un motivo de orgullo. Sabía, como enseñaba el estoicismo, que las opiniones de los demás no eran lo que realmente importaba. Lo que importaba era haber mantenido su virtud, su paz interior y su capacidad para actuar con justicia, sin dejarse arrastrar por las emociones destructivas de otros. Al final, Arturo comprendió que la mayor batalla no era contra Camila, sino contra las tentaciones de la ira, el resentimiento y el ego que podrían haberlo llevado por un camino diferente. Así, con cada prueba superada, Arturo fortaleció su carácter, no con enfrentamientos ni venganzas, sino con la firmeza de quien ha aprendido que el poder más grande es el que uno ejerce sobre sí mismo. Arturo había enfrentado diversas pruebas a lo largo de su vida, y con cada una, el estoicismo lo había guiado hacia la paz interior y la claridad mental. Pero a medida que avanzaba en su carrera y en sus relaciones personales, dos nuevos desafíos lo esperaban. Estas pruebas tocarían fibras más profundas y pondrían a prueba su carácter de maneras que no había anticipado, la traición y el desprecio por parte de aquellos que, en algún momento, había considerado cercanos. Señal 7. Traición. Arturo había construido una relación sólida de confianza con uno de sus colegas más cercanos, Andrés. Durante años, habían trabajado juntos en proyectos importantes, compartido ideas y, más allá del ámbito laboral, habían desarrollado una amistad que ambos valoraban. Para Arturo, la lealtad y la honestidad eran pilares fundamentales de cualquier relación, tanto personal como profesional. Sin embargo, lo que no imaginaba era que esta relación sería la fuente de una traición devastadora.
Una mañana, mientras revisaba su correo, Arturo se topó con un mensaje de un cliente clave. El contenido lo dejó frío. Una de las propuestas más importantes que había desarrollado con Andrés había sido enviada directamente por su colega, sin incluirlo a él ni darle crédito. Lo que más lo dolió no fue la omisión en sí, sino la frialdad con la que Andrés había actuado, apropiándose del trabajo sin decirle nada. Sintió una ola de emociones subir a la superficie: decepción, ira, incredulidad. Pero antes de dejarse llevar por la reacción inmediata, Arturo cerró los ojos y recordó las enseñanzas de Epicteto: no son los eventos en sí mismos los que nos afectan, sino las opiniones que tenemos de ellos. En lugar de actuar impulsivamente, decidió analizar la situación con calma. Sabía que no podía controlar las acciones de Andrés, pero sí su propia respuesta. Así, en lugar de confrontarlo con furia, Arturo optó por abordarlo con firmeza, pero sin perder la compostura. Andrés, me enteré de que enviaste la propuesta sin incluirme. Me parece importante hablar de esto. La respuesta de Andrés fue esquiva, llena de excusas y justificaciones vagas. Pero Arturo, lejos de dejar que la traición lo dominara, se mantuvo tranquilo. Comprendió que la traición de Andrés hablaba más de su carácter que del suyo propio. No es lo que otros hacen, sino cómo respondes a ello, pensó, recordando las palabras de Marco Aurelio. Arturo sabía que la lealtad no se exige ni se devuelve con venganza, se mantiene firme en uno mismo. A pesar de la traición, Arturo decidió no arrastrarse por el resentimiento. No buscaría devolver el golpe ni arruinar la relación de trabajo. Sabía que, al final, la verdadera fortaleza radicaba en no permitir que los errores de otros nublaran su juicio o corrompieran su paz interior. Andrés había perdido su confianza, pero Arturo no perdería su equilibrio. Señal 8. Desprecio hacia los demás. La segunda prueba fue incluso más difícil de soportar. Dentro de la empresa, había un compañero, Ramiro, que disfrutaba mostrando desprecio hacia los demás. A menudo hablaba con condescendencia, haciendo sentir a sus colegas menospreciados y pequeños, como si sus logros no tuvieran valor o sus esfuerzos fueran insignificantes. Para Arturo, observar este comportamiento era una prueba constante. A pesar de los éxitos de sus compañeros, Ramiro siempre encontraba una forma de minimizarlos o burlarse de ellos. Eso es lo mejor que puedes hacer, era una de sus frases habituales. Esta actitud comenzó a sembrar inseguridades en el equipo, especialmente en los más jóvenes, quienes se sentían constantemente descalificados. Un día, durante una reunión, Ramiro decidió enfocar su desprecio directamente hacia Arturo. Después de una presentación en la que Arturo había expuesto una idea innovadora, Ramiro, con una sonrisa burlona, dijo: «Yo pensaba que eras mucho más capaz que lo que acabas de presentar». Aunque las palabras de Ramiro intentaban humillar a Arturo delante de sus compañeros, él, fiel a su práctica estoica, no dejó que el comentario lo afectara. «No dejes que la opinión de los demás te robe tu paz», recordó Arturo. Sabía que el desprecio de Ramiro no era un reflejo de su propio valor, sino una manifestación de las inseguridades de su colega. Las palabras hirientes solo tienen poder si les damos importancia, pensó, mientras respiraba profundamente. En lugar de responder con resentimiento o intentar defenderse, Arturo optó por la serenidad. Sabía que no tenía sentido entrar en una disputa verbal con alguien que se alimentaba del desprecio. Como enseñaba el estoicismo, la mejor respuesta era no responder con la misma moneda. Con una sonrisa tranquila, miró a Ramiro y dijo: «Cada quien ve lo que está preparado para ver». Y dejó el tema allí. Con el tiempo, las acciones de Ramiro y Andrés quedaron expuestas. La falta de integridad y el desprecio que ambos habían mostrado hacia sus compañeros les costaron la confianza del equipo. Mientras tanto, Arturo, con su calma y firmeza, continuó ganando el respeto de todos. Arturo había aprendido que la traición y el desprecio son, a menudo, desafíos inevitables en la vida. Pero, como buen estoico, sabía que estos desafíos no definen quién eres. Lo que realmente importa es cómo eliges enfrentarlos, cómo eliges mantener tu integridad y tu paz interior a pesar de las pruebas externas. Al final del día, Arturo se recordó una vez más las palabras de Marco Aurelio: «El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». Y así, cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para fortalecer su carácter y profundizar en su sabiduría estoica.
Arturo, a lo largo de los años, había aprendido mucho sobre las relaciones humanas. Había lidiado con la falsedad, el desprecio y la traición. Sin embargo, dos de las pruebas más difíciles que enfrentaría, en su constante búsqueda de vivir de acuerdo con los principios estoicos, serían el orgullo desmesurado y la mentira. Estas características, ocultas tras una fachada de éxito y confianza en algunas personas de su entorno, pondrían a prueba su fortaleza interior y su habilidad para mantenerse firme en sus creencias. Señal 9. Orgullo excesivo. Había un hombre en la oficina que siempre se movía con aires de superioridad, Rodrigo. Era un tipo brillante, de eso no había duda. Había logrado grandes cosas en su carrera, y a menudo se le atribuían algunos de los mayores éxitos de la empresa. Sin embargo, su orgullo era tan palpable que parecía que había perdido toda capacidad de autocrítica. Cada vez que se lograba un éxito, Rodrigo estaba allí para atribuírselo, pero cuando algo fallaba, siempre encontraba la forma de culpar a otros. Lo que más le irritaba a Arturo no eran los logros de Rodrigo, sino la manera en que su arrogancia erosionaba la moral del equipo y creaba un ambiente tóxico. Un día, después de una importante junta directiva en la que Arturo había trabajado arduamente para proponer una solución innovadora a un problema, Rodrigo se adelantó y se apropió de la idea sin siquiera titubear. Como siempre, pensó Arturo, Rodrigo no puede evitar colgarse medallas que no le pertenecen. El equipo estaba acostumbrado a esto, pero esta vez, la frustración estaba a flor de piel. Arturo sintió una oleada de ira interna. Sin embargo, en lugar de dejar que esta emoción lo controlara, recordó una de las enseñanzas más importantes del estoicismo: la verdadera grandeza no radica en lo que otros piensen de ti, sino en cómo reaccionas ante los desafíos. Al igual que Marco Aurelio, quien se enfrentaba a sus enemigos sin perder su compostura, Arturo decidió no dejar que el orgullo desmedido de Rodrigo lo sacara de su equilibrio. En su lugar, se dijo a sí mismo: lo que está bajo mi control es cómo elijo actuar, no cómo actúan los demás. Sabía que enfrentarse a Rodrigo directamente solo le daría más poder sobre él. Por lo tanto, optó por una estrategia estoica: centrarse en sus propias virtudes y en continuar haciendo su trabajo lo mejor posible, sin dejarse consumir por el ego de otros. Con el tiempo, el equipo comenzó a notar que, mientras Rodrigo hablaba mucho de sí mismo, era Arturo quien constantemente demostraba con hechos. Arturo sabía que el orgullo excesivo es un signo de debilidad interior, y decidió no permitir que el orgullo de otros lo desviara de su camino hacia la excelencia y la calma interior. Si te ha gustado el video hasta este momento, comenta y comparte. No te quedes con las señales para ti nada más. Pero espera, aún faltan algunas señales muy importantes a tomar en cuenta. No olvides darle un me gusta. Señal 10, mentira o engaño. El último obstáculo fue el más complicado de todos: la mentira. Una situación inesperada estalló cuando la empresa se enfrentó a una crisis financiera. Durante una reunión, Rodrigo, con su acostumbrada confianza, presentó números y datos que parecían indicar que todo estaba bajo control. Sin embargo, Arturo, quien había estado revisando las cifras durante semanas, sabía que esos datos estaban maquillados. Rodrigo estaba usando la mentira para ocultar la gravedad de la situación. Esta vez, la cuestión no era solo una batalla de egos o de créditos en el trabajo, sino algo mucho más profundo: la integridad. Arturo se enfrentaba a una encrucijada. Sabía que exponer la mentira de Rodrigo podría poner en peligro su carrera, pero, al mismo tiempo, quedarse callado iría en contra de sus principios. La mentira siempre destruye más de lo que puede proteger, y Arturo lo tenía claro. En ese momento, recordó las palabras de Epicteto: ningún hombre es libre si no puede controlarse a sí mismo. Para Arturo, controlarse significaba actuar con rectitud, incluso cuando hacerlo era difícil. Sabía que el camino más fácil sería guardar silencio, pero, como buen estoico, también entendía que su deber era ser fiel a la verdad. Durante una de las últimas reuniones, cuando los ejecutivos le preguntaron a Arturo su opinión sobre los números que Rodrigo había presentado, decidió hablar. Sin atacar a Rodrigo directamente, señaló las inconsistencias que había encontrado en los informes y ofreció una solución para abordar la verdadera situación financiera. Su intervención fue recibida con sorpresa, pero también con respeto. Arturo sabía que, al elegir la verdad sobre el engaño, había reafirmado su compromiso con sus valores. Rodrigo, lejos de admitir su error, intentó defenderse y minimizar las observaciones de Arturo.
Pero, al igual que con el orgullo, la mentira tiene un límite, y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Los superiores comenzaron a investigar los datos, y pronto descubrieron que Rodrigo había estado manipulando las cifras para mantener su imagen intachable. Mientras tanto, Arturo no sintió satisfacción en la caída de su colega. Sabía que la verdad no era una herramienta para destruir a otros, sino una brújula para mantenerse en el camino correcto. Haz lo correcto, no por recompensa ni por reconocimiento, sino porque es lo que dicta tu virtud, pensó, recordando a los grandes filósofos estoicos. Con el tiempo, la empresa superó la crisis, en gran parte gracias a la honestidad de Arturo y a su compromiso con la transparencia. Pero para Arturo, el mayor logro fue haber superado el desafío del orgullo y la mentira sin perder su serenidad ni traicionar sus principios. En su búsqueda estoica, comprendió que no podemos controlar a los demás, pero sí podemos elegir cómo actuamos ante ellos. Enfrentar el orgullo y la mentira no fue fácil, pero Arturo sabía que, como enseñaba Marco Aurelio, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y así, cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para fortalecer su carácter y su paz interior. A lo largo de su vida, Arturo había encontrado diferentes tipos de personas que, de una u otra forma, ponían a prueba su capacidad para mantenerse fiel a los principios del estoicismo. Había lidiado con traiciones, mentiras, arrogancia y desprecio. Sin embargo, dos nuevas situaciones pondrían a prueba su capacidad para ser justo y compasivo, enfrentarse al juicio apresurado y a la crueldad de otros. Señal 11, juicio apresurado. Todo comenzó una tarde, durante una reunión de equipo. Había un compañero nuevo, Santiago, que había sido contratado hace pocas semanas. Era joven y, aunque tenía buena actitud, no tenía la experiencia que los demás habían acumulado con los años. En una ocasión, se le asignó una tarea importante para la cual claramente no estaba preparado. Mientras presentaba sus avances en la reunión, cometió algunos errores significativos. Inmediatamente, algunos de sus compañeros comenzaron a murmurar y hacer comentarios sarcásticos. ¿Cómo contrataron a alguien tan incompetente?, murmuró uno. Arturo, que observaba desde su lugar, sintió una mezcla de incomodidad y decepción al ver cómo los demás comenzaban a juzgar a Santiago sin darle el beneficio de la duda. Arturo recordaba bien una enseñanza de Séneca que había leído tiempo atrás: a menudo juzgamos a otros con dureza porque no comprendemos sus luchas internas. Sabía que los errores de Santiago no eran motivo para descalificarlo como persona o profesional. En lugar de sumarse al juicio apresurado de sus compañeros, Arturo decidió intervenir. Todos cometemos errores cuando empezamos en un nuevo entorno, dijo Arturo en voz alta, interrumpiendo el murmullo. Lo importante es aprender de ellos. Yo mismo he cometido más errores de los que puedo contar, y aún sigo aprendiendo. Santiago levantó la cabeza y le dirigió una mirada agradecida. Arturo había evitado que el juicio apresurado de los demás lo afectara. Sabía que, como enseñaba el estoicismo, debemos evaluar a las personas por su esfuerzo y sus intenciones, no por un solo momento de debilidad o error. En lugar de juzgar rápidamente, ofreció apoyo, sabiendo que, con tiempo y guía, Santiago podría mejorar. Señal 12, crueldad. Unos meses después, Arturo se encontró con una situación mucho más difícil de manejar. Dentro del equipo, había una compañera llamada Clara, que era conocida por ser directa y eficiente en su trabajo, pero también por ser cruel en sus comentarios. No dudaba en señalar los errores de los demás de manera pública, humillante y, a menudo, innecesariamente dolorosa. Arturo había observado este comportamiento varias veces, pero nunca lo había experimentado directamente, hasta que llegó su turno. En una reunión crucial para la empresa, Arturo presentó un proyecto en el que había estado trabajando durante meses. Era una propuesta ambiciosa, y aunque él creía que era sólida, sabía que, como cualquier idea, tenía margen de mejora. Clara, sin embargo, aprovechó la oportunidad para destrozarlo frente a todo el equipo. No entiendo cómo alguien con tu experiencia puede traer algo tan poco convincente, dijo, en un tono despectivo que dejó a todos en la sala incómodos. Arturo sintió la humillación crecer dentro de él, pero en lugar de reaccionar impulsivamente, decidió aplicar las enseñanzas estoicas que tanto había cultivado. Recordó a Epicteto: no es lo que otros dicen lo que te hiere, sino cómo decides interpretarlo.
En lugar de responder con furia o dejar que la crueldad de Clara lo devastara, eligió ver el comentario por lo que era, una manifestación de su propia insensibilidad, no un reflejo de su valor personal. Respiró profundamente y, con calma, respondió: aprecio tus comentarios, Clara. Estoy seguro de que podemos trabajar juntos para mejorar este proyecto, pero sería más productivo si evitamos personalizar los errores y nos enfocamos en encontrar soluciones. Su respuesta, serena y centrada, desarmó por completo la dureza de Clara. El ambiente en la sala cambió inmediatamente. Los compañeros que antes se habían sentido incómodos ahora veían en Arturo una figura de respeto y liderazgo, no solo por su habilidad profesional, sino por su capacidad de manejar la crueldad sin rebajarse al nivel de quien lo atacaba. Con el tiempo, Arturo descubrió que tanto el juicio apresurado como la crueldad eran expresiones de miedo, inseguridad y falta de autoconocimiento. En el caso de Santiago, sus compañeros habían sido rápidos en juzgarlo porque no comprendían sus limitaciones ni sus circunstancias. Y en el caso de Clara, su crueldad no era más que una máscara para ocultar sus propias inseguridades. Arturo, gracias a los principios estoicos que había practicado a lo largo de su vida, había aprendido a no dejarse arrastrar por estas dinámicas negativas. Sabía que no podía controlar lo que otros hacían o decían, pero sí podía controlar cómo respondía. En lugar de juzgar rápidamente o responder con la misma crueldad, optaba por la empatía y la serenidad. Al final, lo que realmente importaba no era cómo los demás actuaban, sino cómo elegía comportarse él mismo. Sé el maestro de tu propia mente, solía repetirse, recordando las palabras de Marco Aurelio. Y así, a través de cada prueba, Arturo seguía creciendo, fortaleciéndose, y demostrando que la verdadera grandeza no reside en la reacción, sino en la acción consciente y virtuosa. Arturo nos recuerda que las actitudes negativas de los demás no tienen que definir nuestras respuestas. Al adoptar los principios estoicos, podemos encontrar paz y claridad incluso cuando nos enfrentamos a juicios apresurados o comentarios crueles. La próxima vez que te enfrentes a una situación similar, detente, respira y pregúntate: ¿cómo puedo responder de una manera que refleje mi mejor versión? El poder está en tus manos. Usa la sabiduría para transformar cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento personal. Muchos éxitos. Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete a mi canal. Hecho está. Nos conectamos en el próximo video.